Ya, tomen en cuenta este aviso. Hoy vamos a avanzar el capítulo 7, lo hacemos en 2 clases, hoy y la siguiente. Y el viernes creo que tiene examen, ¿no? ¿De anatomía? Anatomía. ¿Usted me va a aplicar? Sí. Sí. Acabo de firmar. Ya, capítulo 7. El texto está evoluciones básicas de química orgánica. Hasta ahora hemos avanzado química general, química inorgánica, y en este caso llegamos a la química orgánica. ¿Ya? O sea, el artículo dice nociones básicas de química orgánica. O sea, solamente vamos a ver lo más básico de la química orgánica estudiando. Lo más básico vamos a ver ahora. En realidad, ¿qué estudia la química orgánica? Todos los compuestos que tienen carbono y su estructura. Por eso le deriva el nombre de química del carbono, química orgánica. ¿Y dónde están, dónde están presentes todos los compuestos que tienen carbono? ¿Todos los qué? ¿Cuáles son los componentes químicos? Orgánicos, o sea, nos está diciendo que están presentes en todos los organismos vivos, ¿no? Entonces, en realidad, toda la química de los organismos vivos está en base a la química orgánica. Ya. Entonces, ¿están viendo bien o no se ve bien? No. Ahí. Ahora, ya. Entonces, en la química orgánica se estudia por todos los compuestos que tienen carbono en su estructura, excepto, ahí se le dice, excepto el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. ¿Por qué excepto? Porque el monóxido y el dióxido de carbono son sustancias inorgánicas, a pesar de tener carbono en su estructura. ¿Ya? Entonces, todos los compuestos orgánicos o derivados del carbono tienen en su estructura carbono, con excepción del monóxido y del dióxido, que estarían dentro de la estructura de la química inorgánica. Entonces, esos compuestos del carbono, pues el carbono tiene una particularidad de que puede unirse covalentemente al hidrógeno, al flúor, al cloro, al bromo, al yodo, al oxígeno, al nitrógeno, al fósforo, o sea, a otros componentes químicos. O sea, se va a unir covalentemente. La particularidad del carbono es que tiene 4 valencias, 4 electrones en su última capa de envoltura. Y por consiguiente necesita de otros 4 electrones para llegar al objeto. Es lo que habíamos hablado en la segunda clase, en la tercera clase, todos deben tener en su último nivel de envoltura 8 electrones, ¿no es cierto? Y por consiguiente deben completar. Eso pasa con el carbono. El carbono siempre va a completar 4 electrones con 4 electrones de otro elemento químico. Por ejemplo, en este caso, está reemplazando con 4 hidrógenos. Entonces, al formar con 4 hidrógenos, en este caso, ¿qué compuesto químico tendríamos? A ver quién puede leer ese compuesto químico. ¿Cómo se llamaría este compuesto químico? Está saturado
por enlaces covalentes con 4 hidrógenos. ¿Cómo lo llamaríamos? A ver, ¿alguien se atreve a leer? ¿Cómo lo llamaríamos este compuesto? Carbono más 4 hidrógenos, lo escribiríamos de esta manera, carbono, hidrógeno 4. ¿Qué se llama? Metano. Ese sería el metano, ¿no? El metano. Lo que quiere decir que lo nombramos utilizando una raíz. Eso sería una raíz. Una raíz al que se le agrega un prefijo. Por ejemplo, este sería el prefijo ano. O sea, el prefijo nos está diciendo que es un hidrocarburo que termina en ano, entonces metano, ¿cierto? Bueno, después vamos a hablar más de la nomenclatura más después. Luego tenemos características fundamentales. Los compuestos de carbono son realmente instables al calor, ¿ya? Entonces su punto de fusión realmente es más bajo que los inorgánicos. Por otra parte, son sustancias que se disuelven siempre en otras sustancias orgánicas, por ejemplo, éter, por ejemplo, alcohol, cetona, ¿no? Pero no se van a disolver, la mayoría no se disuelve en agua. El enlace que une los átomos de un compuesto orgánico es realmente enlace covalente, o sea, no es enlace iónico, es un enlace covalente. Este enlace covalente puede ser simple, como en este caso, puede ser un enlace covalente doble, como en este caso. ¿Cómo llamaríamos en este caso a este compuesto que tiene doble enlace? A ver, ¿cómo nombraríamos? O sea, carbono, doble enlace, enlace covalente doble. Aquí hemos dicho metano. En este caso, ¿qué se llamaría esto? A ver, ¿quién puede leer? ¿Ah? Eteno. Eteno. E2. Met 1. 1, 2. 2. Eno, el prefijo. Eteno. Puede unirse el carbono por triple enlace covalente. O sea, que llega a sus 8 electrones de valencia a través del triple enlace covalente. ¿Cómo llamaríamos a este? Porque tiene 3 enlaces covalentes. Etino. Etino. E2, ino el prefijo. Entonces, tenemos, cuando está completamente saturado, estos serían saturados. Cuando el carbono está completamente saturado, termina en ano. Y cuando son compuestos insaturados, en este caso insaturados, puede terminar en eno y en ino, ¿no? Entonces, se llaman saturados cuando el carbono sus 4 valencias están completamente saturados por 4 elementos, en este caso por 4 hidrógenos. Y se llaman insaturados cuando el carbono no está completamente saturado, sino que está unido a través de doble enlace o de triple enlace. Entonces son compuestos insaturados, compuestos inestables, que fácilmente se oxidan. O sea, esto se rompe, se oxida y se satura, como en el caso, por ejemplo, de las grasas. Las grasas se oxidan, sobre todo los aceites, porque estos triples enlaces, dobles enlaces, son enlaces débiles que fácilmente se rompen, saturándose, volviéndose entonces en compuestos saturados. ¿Cómo nombramos a estos compuestos químicos? En realidad debemos regirnos a normas que nos da la IUPAC. La IUPAC sería la Unión Internacional de Química Pura Aplicada. IUPAC es Unión Internacional de Química Pura Aplicada. Entonces, la Unión Internacional de Química Pura Aplicada nos dice que debemos nombrar los compuestos utilizando una raíz, ¿no? Una raíz que nos da el número de átomos de carbono que tiene ese compuesto, al que se une un prefijo.
En este caso, por ejemplo, ano, eno, ino, ¿no es cierto? Esto va agregado un prefijo. Entonces, por lo siguiente, por la raíz, sabemos cuántos átomos de carbono tiene un compuesto orgánico. Entonces, acá en la tabla también estoy a la 20, ¿no? 1 sería met, 2 N, 3 Rho, 4 U, 5 P, 6 X, 7 E, 8 O, 9 No, 10 D, ¿no? Y esa sería la raíz. La raíz está indicando el número de átomos de carbono que tiene un compuesto orgánico. Y a ese se le agrega un prefijo. Por ejemplo, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano. Ya nos está diciendo entonces este prefijo que es un saturado, compuesto saturado. Podemos llegar hasta 100 carbonos. O sea, si llegamos a 100, tenemos centano, 100. Agregando el prefijo, centano. Entonces ya estas raíces nos están indicando cuántos átomos de carbono tiene ese compuesto. Por ejemplo, si tiene 14, tetradecano, ¿no? Entonces inmediatamente nos damos cuenta por su nombre cuántos carbones tiene. Entonces igual me dice metano, y evidentemente me dice un carbono, me dice 2 carbonos. Entonces ya nos da la idea de cuántos átomos de carbono tiene un compuesto. ¿Está claro? Es un repaso de química orgánica, ya saben ustedes. Ya. Características fundamentales del átomo de carbono. El átomo de carbono es tetravalente, como hemos visto hace rato. Tetravalente, o sea, tiene 4 valencias, o sea, 4 electrones en su última capa de valencia. Después, tiene la particularidad de unirse entre sí, o sea, carbono, de tal manera que forma estructuras tan gigantes, como por ejemplo en el caso de las proteínas, de los ácidos nucleicos, de otros compuestos orgánicos, que son estructuras espaciales tan gigantes que están formados por un gran número de átomos de carbono, lo más simple de 1 hasta millones de átomos de carbono, que forman estructuras lineales, estructuras cíclicas, o sea, estructuras espaciales, por ejemplo, como el caso de las proteínas, de los ácidos nucleicos. Entonces, esa característica, esa particularidad tiene el átomo de carbono de que puede unirse con ellos mismos, con otros átomos de carbono. Luego, también tiene la particularidad de formar compuestos isómeros, es decir, que de un mismo compuesto surge otro isómero, otro compuesto similar que tiene las mismas, el mismo número de neutrones, protones, pero estructuralmente son diferentes. Tenemos, por ejemplo, el caso de la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esto, es glucosa. Otro similar, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, y a esta también lo nombro fructosa. Son similares, tienen la misma estructura global, el mismo número de carbones, el mismo número de hidrógeno y de oxígeno. Globalmente son estructuralmente similares, o sea, son isómeros. Pero si nos ponemos a desarrollar su estructura de cada uno de ellos, son totalmente diferentes. Tienen propiedades químicas diferentes, tienen propiedades físicas diferentes y estructuralmente también son diferentes. Particularmente, entonces, los compuestos orgánicos tienen la prioridad de formar isómeros, o sea, compuestos similares. No me acuerdo cómo digo así. Entonces, ¿cómo podemos clasificar? Esto no tengo acá. Clasificar a los compuestos del carbono. A los compuestos del carbono podemos clasificar. ¿No se para? Antes de Aquí lo cerró. Ah, ya, gracias.
a esperar que... Porque ese enchufe iría... ¿Cómo podemos clasificar a estos compuestos orgánicos? Entonces, podemos clasificarlos de diferente manera. Estructuralmente, por ejemplo. O sea, a través de su estructura. Estructuralmente o tomando en cuenta su estructura, podemos clasificar, que la habían leído ya, ¿no? Todos. Se pueden clasificar por su estructura, por ejemplo, en lineales. Lineales quiere decir que están formando estructuras lineales, ya sean horizontales o ya sean verticales. ¿No? Entonces, las estructuras lineales son estructuras cíclicas. O sea, van uniéndose carbono con carbono, donde van formando cadenas pequeñas, cadenas grandes, ya sea en posición vertical o en posición horizontal. Por ejemplo, si hago así, solamente. A este compuesto, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Ah? 2, está completamente saturado, ¿alguien ha dicho por ahí? ¿Cómo lo llamaríamos a esto? ¿Ah? Etano. Saturado, etano. Completamente saturado. Insaturado. Saturado. Insaturado. ¿Ah? Insaturado. Saturado. No. Insaturado. ¿Cómo es? Insaturado es cuando lleva dobles ligaduras en la estructura. Este está saturado. ¿Por qué está saturado? Porque sus 4 valencias están saturados. Si desarrollamos esto, sería así. Este es saturado, ¿no? Y hemos dicho que insaturado es cuando lleva dobles enlaces entre estructuras o triples enlaces entre estructuras que serían insaturados. Doutora, pero quando é saturado a raiz não era médio? ¿Ah? Quando era saturado a raiz não era médio? Uno quiere decir met, quiere decir 1. Et 2. Entonces, etano. Y está saturado, completamente saturado. Esto es lo mismo esto. Está desarrollado y está semidesarrollado. ¿Cómo nombrarían a este compuesto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heptano. 7. Heptano. Saturado también. Heptano. También pueden ser estructuras lineales ramificadas. Es decir, que en la cadena principal nace una ramificación. Mira, por ejemplo, digamos, acá me nace una raíz, puede ser una ramificación o varias ramificaciones al mismo tiempo. Acá, por ejemplo, otra ramificación. Ahora vamos a completar 3, hidrógeno 2, hidrógeno, 1, 2, 2. Ya. ¿Cómo nombraría este compuesto? Se tome en cuenta entonces la ramificación, o digo la cadena más larga, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver cuál es la más larga. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Esa parece larga. O también puedo decir que esta puede ser una cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está en la misma proporción. Tiene el mismo número de átomos de carbono. Entonces puedo nombrar esta como cadena principal o esta como cadena principal. Tiene 8. Voy a tomar la más simple, esta. Y se empieza a numerar a partir de la cadena más grande, ¿no? Entonces digo 1, 2, 3, 1, 2, etil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, metil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octavo. ¿Cierto? ¿Puede ser de nuevo? Ya. Otra estructura sería estructuras ramificadas. Esta es la primera que solamente lineales. Ambas son acíclicas, ¿no? Ambas son acíclicas. Entonces, en las ramificadas resultan aquí estructuras de donde de la cadena principal nace una ramificación. Puede ser simple, una sola, o puede ser otra ramificación, ¿no? O más también. Y ahora, ¿cómo lo nombramos a estos compuestos ramificados? Tomando en cuenta la cadena más larga como principal. ¿Cuál es la cadena más larga como principal? Entonces me pongo a analizar y digo, a ver, voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiene esta cadena principal. Pero también puedo construir esta cadena principal de esta manera. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso, coincidentemente, ambas tienen 8. ¿Ya? Entonces, yo estoy tomando en cuenta como cadena principal esta central. Entonces, nombro 1, 2, 3, 1, 2, 3, está en el carbono 3, sería 3, como esto es etil, 3 etil. Ahora para esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está en el carbono 6, entonces pongo 6, y como esto es metil, metil. Ahora nombro la cadena principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octavo. Ahora, digamos que acá hubiese habido otro carbono. Aquí voy a hacer chiquitito. Allá no entra. Ahí voy a subir un poquito esto. Este carbono 2 y acá un carbono. Si cuento entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esa sería mi cadena principal. Esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces allí la cadena principal es la que tiene mayor átomos de carbono. Entonces ahí tendría otro nombre, ¿no es cierto? Como cadena principal tendría entonces que nombrar de esta manera: 1, 2, 3, 3 metil, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 etil. Pero ya no va a ser octano, en este caso va a ser nonano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nonano. Entonces, en la nomenclatura, para nombrar estructuras ramificadas, se toma en cuenta la cadena más larga, ¿no? Para nombrar esta estructura. Y estructuralmente también pueden ser estructuras cíclicas. O sea, las estructuras cíclicas son de cadena cerrada. Estas estructuras de cadena cerrada pueden ser, por ejemplo, pentagonales, pueden ser hexagonales, o
O sea, entre estructuras ramificadas ya no ponemos el carbono. O sea, estas aristas ya me están indicando que es un carbón. O sea, estos puntos me están indicando que es carbón. Ya no se pone el carbón. Pero si gusta lo ponen carbón. Carbón, 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 carbón. Es una estructura pentagonal. Este es pentagonal. Este es hexagonal. O sea, estos puntos, estas aristas, vuelvo a repetir, son carbones. Entonces, en estructuras cíclicas o de cadena cerrada también pueden ser saturados. Estos son saturados. O sea, que todos los carbones están completamente saturados. Y pueden también resultar, puedo borrar esto, ¿no? Estructuras insaturadas, como por ejemplo el benceno. El benceno es un compuesto insaturado. O sea, ¿por qué? Porque tiene dobles ligaduras dentro de su estructura. Este sería el benceno. Tiene dobles ligaduras dentro de su estructura, así un compuesto insaturado. ¿Por qué se presentamos así al benceno? Podemos presentarlo de esta manera, con sus dobles ligaduras, o también como un círculo, porque estas dobles ligaduras están en continuo movimiento dentro de la estructura cíclica del benceno, de los compuestos aromáticos. Por eso lo representa como en este círculo. Entonces, repitiendo, estructuralmente tenemos dos estructuras lineales, o sea, cuando la unión de carbono y carbono forman cadenas lineales, ya sea de posición horizontal o vertical, estructuras ramificadas, ¿no es cierto?, donde puede haber una ramificación o más ramificaciones, estructuras cíclicas o de cadena cerrada, estructuras pentagonales, hexagonales, saturados, o estructuras bencénicas o aromáticas insaturadas, que llevan dobles ligaduras dentro de su estructura. Y también podemos clasificar a los compuestos orgánicos por las propiedades químicas que tiene cada grupo. O sea, se los agrupa químicamente, por ejemplo, en familias, ¿no? O se los agrupa por grupos funcionales. Entonces, la otra clasificación sería por los grupos funcionales. Se denominan grupos funcionales porque están agrupados de tal manera en los compuestos orgánicos que presentan propiedades características propias de cada grupo, ¿no? Por eso se denomina con el término de grupos funcionales. Entonces, estos grupos funcionales van a tener propiedades características, reacciones propias características individuales que la diferencia de un grupo a otro. Y por consiguiente, el primer grupo funcional serían los hidrocarburos. En realidad, los hidrocarburos serían el inicio de los compuestos orgánicos. En nuestro organismo nosotros no tenemos hidrocarburos, ¿ya? Pero es la base para que sepamos de los otros grupos funcionales como alcoholes, aldehidos, cetonas, aminas, ésteres, porque en base de la estructura de los hidrocarburos empiezan estas estructuras, estos grupos funcionales. Entonces ahora voy a darles los hidrocarburos así, digamos, como un pantallazo, porque es amplio. Esto no está dentro de nuestro organismo, vuelvo a repetir, los hidrocarburos no están en los organismos vivos, no están en las células, pero los que derivan de estos sí están, alcoholes, aldehídos, cetonas, están presentes en nuestro organismo. Y si no sabemos hidrocarburos, no podemos saber qué son alcoholes, qué son aldehídos, qué son cetonas. Entonces ahora, como les digo, no está hecho esto. Entonces vamos a ver así como una pasadita rápida, porque es la base para todos los compuestos. El primer grupo funcional entonces serían los hidrocarburos.
Los hidrocarburos vendrían a ser compuestos que están formados exclusivamente de carbono e hidrógeno. ¿Ya? Entonces se agrupan de la siguiente manera: hidrocarburos de cadena abierta o acíclicos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los saturados, como los alcanos. Cuando es saturado o es alcano, cuando el compuesto el carbono está completamente saturado, es un alcano. Los dos siguientes, por ejemplo, lo voy a nombrar metano. Met porque tiene un solo carbono, y ano porque es un alcano. Dentro de ese mismo grupo tenemos los no saturados o insaturados, que serían los alquenos y los alquinos. Los alquenos serían aquellos que tienen doble ligadura en su estructura, ¿no? Entonces sería un alqueno. Si es un alqueno, va a terminar en eno. Entonces, eteno. Porque 1, 2. Eno, alqueno. Y son alquinos, aquí falta una doble ligadura. Son alquinos cuando tiene 3 ligaduras covalentes entre carbono y carbono. Entonces este es un alquino y voy a llamarlo entonces etino, ¿no? Alquino, etino. Entonces la base por eso los hidrocarburos. Luego tenemos hidrocarburos de cadena cerrada o cíclicos. A su vez, estos son acíclicos o alifáticos, cicloalcanos saturados, cicloalquenos saturados. Es decir, pueden ser estructuras pentagonales saturadas, como en este caso, o pueden ser estructuras alquenos insaturados, por ejemplo el pirrol, esta puede tener una sola doble ligadura, ¿no? Esa estructura sería un alqueno. O pueden ser también aromáticos o bencénicos o acrílicos, como en el caso del benceno. El benceno tiene más doble ligaduras y se puede escribir, como hemos dicho, de la siguiente manera. Estos serían entonces los hidrocarburos. ¿Está claro? Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar tenemos hidrocarburos etilénicos o alcanos. Los hidrocarburos etilénicos o alcanos son aquellos que tienen en su estructura, como les he dicho, carbono e hidrógeno, nada más. Su fórmula general sería carbono N, número de átomos de carbono, hidrógeno 2, también número de átomos de carbono. Y tenemos, por ejemplo, aquí esta marca, esta marca, este primero. Alcanos primero tenemos que hablar, estamos hablando de los alcanos, había puesto mal. Los alcanos, les estaba diciendo, son aquellos que tienen carbono N y hidrógeno 2N más 2, o sea, más hidrógeno, ¿no? Entonces, su terminación siempre va a ser en ano, a la raíz, metano, propano, butano. Por ejemplo, acá tenemos el metano, el etano, carbono 2, el propano, 1, 2, 3, carbono 3. ¿Sí? A partir de estos compuestos alcanos nace el radical alquilo. El radical alquilo vendría a ser aquel radical, por ejemplo en este caso, cuando ha perdido un hidrógeno al unirse a la estructura de una cadena principal. Entonces, de esta manera a este no lo vamos a decir metano, sino lo vamos a llamar metilo. Si fuera 2, etilo. Entonces, cuando representamos R nos estamos diciendo que es un radical alquilo. El radical alquilo se puede unir a una cadena de varios átomos de carbono o a un solo átomo de carbono. Pero este, como radical, ya no va a terminar en ano, sino en hilo, alquilo, metilo, etilo, propilo, según el número de átomos de carbono que está unida a una ramificación.
que hace rato estábamos viendo, los etenos. Los hidrocarburos etilénicos son aquellos que tienen doble ligadura, ¿no? Entre un carbono y carbono. Por ejemplo, eteno, propeno, ya no termina en ano, sino en eno. Se los nombra eno. Al nombrar a estos compuestos también se puede indicar en qué átomo del carbono está la doble ligadura. Por ejemplo, en este ejemplo, tenemos el carbono 2. Entonces digo 2 penteno. Entonces 2 está indicando que en el carbono 2 nace la doble ligadura. En el otro, 1, el carbono 1, y en el carbono 3, 1, 3 butadieno. Lo que quiere decir que en el carbono 1 y el carbono 3 nace la doble ligadura. Entonces, para nombrarlos, tomamos en cuenta en qué carbono surge el enlace covalente doble, la doble ligadura. Y luego tenemos los hidrocarburos acetilénicos, son aquellos que tienen 3 dobles ligaduras entre carbono y carbono. Por ejemplo, tenemos aquí etino, ya no termina en eno, sino etino, propino. Y también se indica el carbono donde nacen esas triples ligaduras, por ejemplo, en este caso 2 butino. Entonces, lo que hay que fijarse por lo siguiente es la raíz del núcleo del carbono, la terminación termina en ano, en eno, en ino, ano no está diciendo que es saturado, eno, doble ligadura, ino, triple ligadura. Nada. Entonces, como les decía, los hidrocarburos vendrían a ser las estructuras básicas para los otros grupos funcionales que sí están ya presentes en nuestro organismo. ¿Puedes repetir, por favor? Carbono saturado, eno, ino. Ya. Cuando termina la raíz, hemos dicho, puede ser met, puede ser et, puede ser pro, ¿no es cierto? Sí. Que nos está indicando el número de átomos de carbono. Al que se le agrega el prefijo, si le agrego el prefijo ano, es saturado. Si le agrego el prefijo eno, ino, es insaturado. Eno me está diciendo que tiene 2 dobles ligaduras. Ino me está indicando que tiene 3 dobles ligaduras entre carbono y carbono, ¿cierto? Y ano me está indicando que el carbono está completamente saturado. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, gracias. Bien, ¿dónde estábamos? Ahora entonces vamos a ver los otros grupos funcionales. En general, la mayoría de los grupos funcionales pierden un hidrógeno por un oxígeno, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos en primer lugar el grupo funcional alcohol. El grupo funcional alcohol se caracteriza por llevar el radical alquilo unido a un oxidrilo. Si vemos un oxidrilo dentro de una estructura de un compuesto hidrocarburo que ha perdido un hidrógeno, este es un alcohol. Y los alcoholes se los nombran con la terminación ol. Propanol, butanol, etanol, ol, ya me está diciendo alcohol. Entonces, por ejemplo, si hago esto, este sería ya, ¿cómo lo llamaría ese compuesto? Metanol. Si hago así, desarrollado vamos a hacer. A este, ¿cómo lo llamaría? El famoso etanol que los dientes toman, ¿no? Etanol. Esto está en la cerveza, está en el vino, está en todas las bebidas alcohólicas. Etanol. El metanol es tóxico, pero muchos le agregan
metanol en bebidas alcohólicas para que la persona se sienta más eufórica, pero es tóxico. Hasta que no hay cuenta que están tomando. Esto es tóxico, más tóxico que eso. Ya. Este sería entonces, alcoholes entonces serían aquellos que tienen oxidilo dentro de su estructura. O sea, el hidrocarburo ha perdido un hidrógeno y ha adquirido un oxidilo dentro de su estructura. Estos se llaman también alcoholes monovalentes. Se llaman alcoholes monovalentes cuando tienen solamente un oxidilo dentro de su estructura. Y son alcoholes polivalentes, por ejemplo, en el caso de la glucosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta sería la D-glucosa. La D-glucosa es un alcohol polihidroxilado. ¿Por qué es polihidroxilado? Porque tiene varios alcoholes dentro de su estructura. Varios. Hidroxilado, alcohol. Entonces hay alcoholes monohidroxilados y polihidroxilados. Y la solubilidad de los alcoholes depende también del número de átomos de carbono que tenga este alcohol para que sea más soluble o más insoluble. En el caso, por ejemplo, de los hidratos de carbono que son polihidroxilados, son sustancias solubles, porque tienen varios oxidilos dentro de su estructura química, aún teniendo más número de átomos de carbono. Ese sería entonces en cuanto a al número de oxidilos que están dentro de la estructura química. Ahora, de acuerdo a su posición del alcohol, se pueden ser alcoholes primarios. Se llaman alcoholes primarios cuando el oxidrilo está en el primer carbono. Este, por ejemplo, es un alcohol primario. Y es alcohol secundario cuando el oxidrilo está dentro de la cadena de ese compuesto. Puede ser en el carbono 2, carbono 3, carbono 4. Pero está dentro de la estructura de la cadena. Por ejemplo, en este caso está el carbono 2, ¿no? Este sería el carbono 2. Por consiguiente, este es un alcohol secundario. Un alcohol secundario es cuando el oxidilo está dentro de la estructura de la cadena. ¿Y cómo lo nombro? 2-ol, 1, 2, 3, 4, butanol. O también puedo nombrarlo 2-butanol, terminado en ol. Ya está ol, ya inmediatamente sé que es un alcohol. Y es un alcohol terciario cuando el oxidrilo está en el carbono del cual nace una ramificación. A ver, silencio. Por ejemplo, es el trimetilcarbinol. Este es un alcohol terciario. Es un alcohol terciario porque el oxidrilo está en el carbón del cual le salen dos ramificaciones, ¿no? Entonces, puedo nombrarlo también tomando en cuenta esta ramificación, por ejemplo, 1, 2, 2-ol, 2-metil, 1, 2, 3, propano. ¿No? Entonces, 2 me está indicando que está en el carbono 2 y además en ese carbono hay una ramificación 2-metil propano. Entonces, resumiendo, los alcoholes pueden ser alcoholes primarios cuando están en el primer átomo de carbono, alcoholes secundarios cuando el oxidrilo está dentro de la cadena, puede ser el carbono 2, 3, 4, 5, dependiendo de la cadena, y alcoholes terciarios son aquellos cuando del carbón nace una ramificación, cuando el oxidrilo está
en el carbón del cual nace una ramificación. Y por el número de átomos, por el número de oxidilos pueden ser monohidroxilados cuando llevan un solo oxidilo, o polihidroxilados cuando llevan varios oxidillos, como por ejemplo la glucosa. Entonces sería la función alcohol. ¿Está claro?